¿Cómo mejorar los negocios a través de la tecnología? Bueno, esa es una pregunta muy importante que se buscará resolver en la siguiente Forbes Talk. Javier Solórzano, director comercial de Mid Market de Dell Technologies, nos hablará sobre la modernización de la infraestructura de TI para impulsar el crecimiento. Bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, buen día a todos. Mi nombre es Javier Solórzano, soy el responsable comercial de la pequeña y mediana empresa dentro de Dell México. Y bueno, pues agradezco a mis amigos de Forbes por esta invitación. Y bueno, yo les vengo a platicar un poco y les voy a tratar de narrar a manera de historia de cómo vemos en Dell Technologies, obviamente la importancia de la transformación digital, pero también cómo nos apoyamos y cómo sugerimos a las empresas que se apalanquen de estos grandes disruptores que aparecieron aquí y han estado escuchando a lo largo de toda la plática. Y el tema principal va a ser la transformación digital y por qué tiene que ser accesible para cualquier tipo de organización o empresa. ¿Sí? Porque este era un tema que cuando tú platicabas transformación digital, inmediatamente como emprendedor decías, eso es para las grandes empresas, para los grandes flujos de dinero, y ahorita vamos a platicar cómo ensamblar toda esta historia. Esta información simplemente es de respaldo. Como saben, en México, abajo citamos las fuentes de todo lo que ponemos aquí. Las pymes, son más de 4 millones de pymes aquí en México, que se expanden y se contraen con cada año de evolución, cómo están las economías, cómo se comporta el mercado, pero curiosamente soportan más de la mitad del Producto Interno Bruto del país. Las pymes normalmente se dividen en 3 grandes rubros: en manufactura, comercio y en servicios, sí y no financieros, y ahorita vamos a platicar de eso. Pero ¿qué sucede? Las pymes antes veían un reto de decir, oye, pues entre más tecnología y más inversión se necesite, va a ser más difícil para mí competir con los grandes o con los chicos, porque ahora se compite con los chicos ya, no necesariamente las empresas grandes son las que se llevan ese mercado. Lo que se lleva el mercado es una buena idea y unos buenos partners. 72% incrementaron su adopción en tecnología, y curiosamente adoptar tecnología va a sorprender a muchos, pero no necesariamente es comprar la computadora, comprar el software de nómina o software de facturación, sino empezaron a conversar sobre cómo empiezo a resolver la parte del proceso dentro de mi organización, pero cómo empiezo a resolver los retos que tengo afuera en el mercado y conectarme con mis clientes, que muchos lo decían yo teniendo un buen producto, y hace rato veía a nuestros amigos de Fair Play comentando de no necesariamente debes tener el mejor producto, debes de tener la mejor idea, y bien ensamblados estos 3 disruptores para que tu producto sea exitoso. Entonces la transformación digital es un proceso ongoing, nunca va a frenar. Y espero estar todavía aquí para cuando haya un nuevo concepto que no sea la transformación digital. Y bueno, ahorita muchos vamos a hablar de la pandemia, de que fue un parteaguas para varios porque aceleró la digitalización, pero también para las empresas, para los startups. Y hace poco también daba una charla con una organización que apoyaba y fondeaba startups, y se sorprenderán de la cantidad de personas que decidieron arrancar un negocio a raíz de la pandemia. Los principales retos que tienen las pymes para este año es accesos a financiamiento. Lo estamos platicando de manera repetitiva aquí. La capacitación del personal. Esto sucede como en las empresas. O naces digital, que son las nuevas generaciones, o te transformas digitalmente como persona. Porque si no te transformas, te quedas en la obsolescencia y difícilmente vas a empatar en una organización que quiere acelerar su transformación digital. Y obviamente la adoptación tecnológica. Pero, ¿qué es la adoptación tecnológica? Bueno, pues es un concepto muy amplio, y organizaciones o partners como Dell Technologies es en lo que asesoramos a todos nuestros socios de negocio para llegar a ese objetivo. Fíjense aquí este dato que les comentaba hace rato: 90% de los mexicanos se interesaron en arrancar un negocio propio durante la pandemia. El 90%. Muchos perdieron el empleo, otros le redujeron el sueldo, sus negocios quebraron. Entonces ahí es ante las adversidades como las personas nos empezamos a buscar nuevas formas de adaptar. Y bueno, los emprendimientos tecnológicos, pues, y lo digo con mucho respeto, no fue voy a poner una tiendita o voy a poner la taquería, sino fue
cómo empiezo a desarrollar una idea que va cruzada con tecnología y con la realidad que estamos viviendo para que realmente sea exitoso. Los emprendimientos se enfocaron mucho en el e-commerce, que ya es una palabra sí o sí. Hablaban de omnicanal. Ya difícilmente el punto de venta va a ser tan exitoso como el e-commerce. Es una mezcla de ambos. Estamos convencidos que es una mezcla. No es una receta. Unos lo van a usar más, unos menos. Las financieras tecnológicas arrancaron y mencionaban 500 empresas financieras tecnológicas en México. ¿Se imaginan? No sé cuántos bancos grandes conocen ustedes, pero financieras tecnológicas ya son más grandes. Y les voy a platicar una anécdota, y ya está vieja porque sí la puedo sacar. Hace como 7 años yo platicaba con el director de un banco y le decía, oye, ¿qué opinas de las fintechs? Las fintechs vienen con todo. Y dice, no, es moda y no están reguladas. Wow, pues ya no son ni moda y ya están reguladas. Y también comentaba algo muy curioso, decía, la gente no está segura de arriesgar su dinero o dejar su dinero pues, en una empresa que no están viendo o en una organización que no ven el edificio gigante. Entonces muchas cosas están cambiando, incluso esos grandes se están adaptando a esta nueva forma de hacer negocios. Algunas empresas que tuvieron la transformación digital y lo aceleraron más que todas son de las que estamos platicando, el e-commerce, la banca, las financieras tecnológicas y la parte de logística. Es una trifecta perfecta. ¿Por qué? Porque sin una no puede estar la otra. ¿Qué sucede? ¿Cómo está? Y estos datos igual son mucho de respaldo. Los usuarios de internet, 89 millones, el 70% de la población tiene acceso a internet. En 2020 casi el 40% realizó una compra en línea, casi el 40%, somos 130 millones de mexicanos. Y 6 de cada 10 pymes dieron ese paso y empezaron a vender en línea. ¿Sale? La tecnología del e-commerce, la nueva forma de hacer negocios. Es bien difícil, y lo vuelvo a mencionar, es bien difícil que alguien tenga un negocio y pretenda volverse rico con un front desk y atendiendo y esperando a que lleguen sus clientes. Ya no es sostenible, ya no es viable. Incluso las grandes empresas se tuvieron que apalancar del e-commerce. Las grandes empresas tuvieron que acelerar su transformación digital para cambiar esos grandes almacenes a la opción del e-commerce. Se transformaron digitalmente. Hay otras empresas que se gestaron digitalmente. ¿Qué es eso? Desde que se creó su idea de cómo posicionar su producto, ya tenían en la cabeza que lo tenían que hacer de manera digital. Pero eso no es posible si no te apalancas de los grandes disruptores. Aquí vamos a ver varios conceptos donde no los quiero confundir, no quiero hablar y ni me quiero meter en el tema tequi. Lo que quiero es dejarles la idea de cómo se conectan estos conceptos de una realidad que está sucediendo en la parte comercial y de negocios. Nube y nube múltiple, todos hemos escuchado qué es la nube y nos imaginamos así un lugar esotérico por allá perdido donde suceden cosas, ¿no? Pues no, fíjense, a manera de tecnología, ¿cómo definimos la nube? La nube no es un lugar, es una forma de operar con la tecnología, las aplicaciones y entregar servicios o software o lo que sea de una manera ordenada, una manera en demanda, que podamos prender y apagar ese producto, esa demanda que nos están pidiendo. Eso es la nube. Y las nubes pueden ser dentro de tu empresa, puedes armar una nube con equipo físico, con cierto software, con ciertas conexiones, redes, y puedes utilizar nubes públicas que pues todos conocemos, y Dell tiene muchos partners ahí que nos ayudan con la parte de nubes públicas. ¿Cuál es la otra parte que debe tener el e-commerce? La inteligencia artificial y el machine learning. Bueno, también parecen conceptos igual muy raros para muchos, pero ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es otra cosa más que, como operaba el cerebro humano, tratar de generar lo mismo a través de máquinas, y lo generas con unas máquinas con buen procesamiento, con un software que se empieza a llenar de información y de datos a través de sensores y empieza a recopilar y te empieza a dar opciones para que tú tomes una decisión más aterrizada y más acertada. Esa es la inteligencia artificial, y con el tiempo y la repetición se vuelve el famoso machine learning, donde las máquinas empiezan a entender tus hábitos de compra,
tus hábitos, dónde te encuentras. Por eso es que también te empieza a llegar información de los lugares a donde vas, qué es lo que te gusta, etcétera. Entonces, esa mezcla de machine learning e inteligencia artificial son bárbaros. Y un concepto que se llama blockchain, que también pareciera un concepto súper difícil, simplemente es seguridad. Blockchain es la tecnología donde se desata un proceso comercial o un proceso de flujo de información y a través de bloques se va auditando y se va respaldando en diferentes puntos para que sea menos vulnerable. Porque ahora con la digitalización suceden cosas bien importantes. Antes, ¿qué hacían? ¿Cómo le daban daño a las empresas? Bueno, pues se robaban el producto, robaban el dinero de la empresa, etcétera. Ahora te roban los datos, ahora te secuestran los datos. Entonces, si pensamos armar una empresa tecnológica, una empresa con comercio electrónico, hay que asociarnos con los que saben y asegurarnos que hay una estrategia de seguridad hacia ellos, hacia nosotros y hacia nuestros clientes. ¿Cuáles son los retos del comercio electrónico en México? Y estamos en un proceso de evolución y en Latinoamérica somos de los países más avanzados, pero la bancarización, aunque no lo crean, todavía hay gente, generación X, que se resisten a la bancarización. Y conozco amigos que tienen negocios que siguen guardando los billetes grandes aquí y los más pequeños de este lado. Y la bancarización, incluso por temas de impuestos, etcétera, tienen la idea de que no es una metodología eficiente para llevar sus negocios. Híjole, casi el 30% de las personas adultas no tienen acceso a la banca, se resisten a tener las billeteras electrónicas, se resisten a tener aplicaciones de banca en línea. Ya gente de cierta generación, ese es un reto del comercio electrónico, tenemos que ver cómo se lo resolvemos. La confianza, oye, pues ¿cómo que pues te entrego todo esto y dónde lo veo? O sea, ¿cómo sé los resultados? ¿Dónde está mi inversión? ¿Dónde está mi dinero? Esta operación no me va a vaciar la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un tema tipo evangelización donde a través de la primera vez que haces, y espero que todos se acuerden cuando hicieron su primera transacción electrónica, cuando le hicieron, cerraron los ojos y dijeron, va. Y ahora no lo piensas, simplemente lo ejecutas. Y es una forma de operar, y es una forma de vivir, ¿sale? Y la logística, la parte más importante. ¿Por qué? Porque déjenme ponerles un ejemplo. ¿Qué sucede cuando pones una compra en línea? Pues no pasan ni 15 minutos y volteas a ver la aplicación a ver a qué hora te llega y te asomas a la ventana de tu departamento, de tu casa y dices, ¿dónde está? ¿No? ¿Por qué? Porque ya estamos habituados y acostumbrados a la experiencia, a la sensación, a tener el producto inmediato o cuando menos tener control de cuándo vamos a tener ese producto. La logística se vuelve clave. Entonces te tienes que asociar con unos partners de logística o unos partners que te vendan alguna aplicación logística que refuerce tu producto y tu estrategia comercial. Las fintech, me encanta este tema por el ejemplo que les ponía hace rato. ¿Por qué las fintech? Porque antes las empresas pequeñas decían, no, imposible, o sea, y lo mencionaban de una manera muy coloquial hace rato y la verdad es que es verdad. Querías arrancar un negocio y era dejar un riñón, tu coche, tu perro, tu tía, tu abuela y tenías lana. Hijo, dificilísimo. ¿Y qué crees? Que si no te jalaba, ¿qué sucedía? Pues todo eso se iba al empeño, todo eso se iba a la deuda. Era bárbara esa parte. ¿Qué sucede cuando surgen las fintechs? ¡Wow! Te enteras que ya no tienes que ir al banco, cuando menos gente de cierta edad. La gente más joven, de hecho tengo la oportunidad de trabajar con millennials y centennials que no conocen ni siquiera una sucursal de banco. Están acostumbrados a ver la aplicación, entre ellos se platican cómo te fue con esta, con la otra, etcétera. Perfecto, lana. Y ahí resuelven sus temas de tarjeta de crédito, de ahorro, préstamos. Pero eso es a nivel cancha, digo, a nivel gente. Pero a nivel empresa, oye, pues necesito lana, pero pues se requiere de tanta, el crowdfunding que le dicen, ¿no? Ahora conseguir lana, donde varios arriesgan su lanita y la ponen en diferentes cantidades y se fondea un proyecto. Los riesgos se reducen y el proyecto vuela. Y tengo unos compañeros ahí que incluso salieron en el Shark Tank que vendieron su proyecto y les fue genial a través de crowdfunding. Pero bueno, ¿qué se me olvida de las fintech?
Y bueno, la parte de originación de créditos, etcétera, platicaban hace rato, antes tenías que llevar hasta el acta de nacimiento, tu foto de la primera comunión para que te dieran un crédito. Ahora todo es más fácil. Las fintech vinieron a romperla para que se habiliten las empresas que quieren dar ese paso y seguir en la parte de comercio electrónico. ¿Qué tecnología hay detrás de las fintechs? Y es también mucho lo que yo trato de reforzar con mis clientes y con mis amigos es, las fintechs te entregan, obviamente el dinero, los recursos, pero incluso también te pueden vender una aplicación o rentarte una aplicación que te vaya a ayudar a resolver una parte del negocio donde tú no eres experto en finanzas, tú no eres experto en los números, etcétera. Hay fintechs que te ofrecen esos servicios para esa parte descargarla ahí y tú enfocarte en lo importante que es tu negocio. Pero también es bien importante que las fintech están súper reforzadas en la parte de seguridad. Les platicaba hace rato, ya no te van a robar el dinero, ya no te van a robar probablemente el producto, te van a robar los datos. Entonces la parte de seguridad es un no-brainer, o sea, así es como funciona este negocio. Pero ¿qué retos vemos? Lo platicaba yo hace rato, es la parte del efectivo, increíblemente. Sigue sucediendo la parte de que la gente utiliza muchísimo efectivo y por más de que le acercan incluso en algunos casos sucursales, etcétera, se quieren seguir moviendo con el efectivo. Y la parte de la ciberseguridad, porque probablemente la empresa, la financiera tecnológica está muy bien de manera segura, pero tú como organización, como empresa, como pyme, a la hora de conectarte también debes tener seguridad hacia adentro, ¿sí? Porque esas dos partes las tienes que conectar. La fintech probablemente esté blindada, pero tú como empresa, como mini empresa o empresa mediana, también debes tener una estrategia de seguridad. Las empresas y nuestros partners de logística. Antes, y no tiene muchos años, yo platicaba también que tendrá, bueno, ya no diré el tiempo, pero platicaba con un director de logística y él estaba contento cada vez que le llegaban más camiones nuevos, camionetas nuevas, motos nuevas para entregar sus productos. Y le decía, oye, ¿hasta cuándo eso va a ser sostenible? Me dice, pues hasta que yo deje de vender, si sigo vendiendo, pues voy a comprar más coches, etcétera. Y le digo, oye, ¿y qué nivel de seguridad, qué nivel de monitoreo, de confiabilidad tienes tú en esta parte logística? Y dice, pues todos mis vehículos tienen GPS y sé dónde están y si me lo roban, sé dónde lo robaron. Y le digo, wow, la logística va mucho más allá de eso. Y las empresas cuando arrancan en su negocio, no les recomiendo que contraten un director de logística y se vuelvan locos en la inversión de camiones. Todo va a ser escalable. Que busquen un partner de logística, cómo les resuelve esa parte de la entrega de sus productos, cómo les resuelve el tema del monitoreo de los productos, cómo les resuelve el que se entregue rápido, porque les comentaba hace rato, si nosotros como consumidores individuales nos desesperamos cuando compramos en línea, pues hay empresas que no jalan si no le entregas lo que están esperando de ti como proveedor. Entonces se vuelve muchísimo más complejo. Las empresas de logística aportaron el 3.4 del PIB en México y su crecimiento fue el 3.7 respecto al 2020 y México en especial fue el 9º lugar de los mercados emergentes en más crecimiento en la parte de logística. Todo empujado por el consumo electrónico. ¿Qué sucede? Hay mucha tecnología acá atrás. La logística no es nada más tener un almacenamiento, tener el first in, first out y hacer tus inventarios, etcétera, y saber dónde está el producto, si ya falta, si sobra, etcétera. Ya no va por ahí. La logística se volvió un tema de cómo te entrego bien, en tiempo y como lo esperabas. Pero también se vuelve un reto para la empresa de logística en cómo también yo pongo mis almacenes cerca de dónde están mis clientes. Pero ¿cómo lo sé eso? A través de la transformación digital, de obtener datos de dónde me compran más, qué productos me compran más, en qué regiones, en qué temporalidad, etcétera. Entonces también eso hace que yo mueva mis almacenes logísticos a puntos clave y no necesariamente esas zonas alejadísimas de la ciudad, saliendo a la carretera casi al norte, donde ves almacenes gigantes y gigantes, y todo el mundo pone esos almacenes porque es un parque industrial de almacenes. Ya la logística no necesariamente se resuelve así. Ahora se han dado cuenta, incluso si compramos algo, nos llega a entregar una persona física que a través de una aplicación hace un contrato con la empresa y se dedica a entregar en sus tiempos libres, tipo Uber. Internet de las cosas, sensores por todos lados. ¿El sensor para qué nos sirve?
para saber qué está pasando con mi producto, qué está pasando con mi almacén, qué está pasando con mi cliente. El sensor me da información. El Big Data también es otra de esas definiciones en tecnología que te dicen que es Big Data, datos grandes. Bueno, pues sí, ahora los datos se han modificado. Antes una base de datos simplemente era texto, números, se analizaban y tenías un dashboard que te daba un pie y tomabas decisiones. Ahora el Big Data son datos no estructurados, son imágenes, son comentarios, hay voz. ¿Cómo conjuntas todo eso para tomar una decisión? Qué difícil, pero con el Big Data se resuelven todos esos temas. Tienes que buscar un partner que te ayude a resolver esa parte del Big Data y tomar decisiones de negocio, porque antes se tomaban decisiones de negocio a posteriori, o sea, ya pasaba el evento y veías tu dashboard, dice, aquí estamos vendiendo menos, aquí más, etcétera, pon más vendedores, vete para acá, aquí cambia el producto, pero es a posteriori. Ahora, ¿cómo con el Big Data te preparas y tomas decisiones antes de que suceda? Antes de que la empresa pequeñita, que la veías de lejos, te rebasa por el lado derecho. Porque ellos sí se digitalizaron y explotaron los datos y tomaron decisiones eficientes. Y SaaS, el Software as a Service. ¿Qué es el Software as a Service? Es entregarte la aplicación que necesitas para que tu negocio jale, en este caso de logística, y simplemente lo pagas en demanda. Viene fin de año, demando cierta aplicación que me entregue cierta información y compro ese software. Lo dejo de utilizar, pasa la temporada fuerte, cierro mi contrato. Ese es el Software as a Service y lo van a escuchar de manera repetida en muchos servicios que se van a encontrar de tecnología. Y nuevamente la parte de blockchain. ¿Cuáles son los retos? El rediseño de los flujos, y lo platicaba hace rato, era, ahora ¿dónde pongo mi almacén? No necesariamente en la zona industrial donde están todos los demás almacenistas. Ahora tengo que ver dónde lo pongo, dónde hace más sentido. Debo de tener unos almacenes gigantes para que todo se haga en un embudo, salga un tráiler, después llega otro punto, se haga camioneta, y después de ese otro punto se hace moto y después se entrega. Carísimo. Se tienen que redefinir los flujos, incluso en la reversa, porque ahora hay más probabilidad de que te devuelvan los productos. Hay más probabilidad de que te cancelen un pedido. Hay más probabilidad de que sucedan muchas cosas en el proceso de logística que tienes que hacer un rollback inmediato y no te afecte tus inventarios, te rompa toda la cadena logística que tienes, sino que tengas una maquinaria de cómo resolverlo y regresar ese producto al anaquel. Y lo más difícil, que es la capacitación en la transformación digital. Y es una conversación bien difícil. Y yo tengo oportunidad, como les comentaba, de platicar con chavos de muchísimas generaciones en mi equipo. Tengo, como les dije, millennials, centennials, X, y por ahí tengo un par de boomers. ¿Y por qué los tengo? Porque se están actualizando, porque están dispuestos a cambiar ese switch de lo que tienen que aprender y lo que tienen que entender para utilizar la tecnología. Ya no es válida esa conversación de, no hombre, no, yo lo hago a mano, espérate, a mí no me metas en esas ondas. Ya no es posible, no es viable, va a frenarte el negocio. Como pyme, un tipo con esa mentalidad te va a echar para atrás tu gran proyecto. Entonces la capacitación en transformación digital también es un ongoing. Y no importa la edad que tengas, tienes que estar dispuesto a cambiar y entenderlo. Tecnologías clave para el desarrollo de las pymes. Las pymes dicen, bueno, pues ya tengo el producto, ya tengo la idea, me voy a apoyar con esta empresa para hacer el e-commerce. Pero ¿qué sucede? Las empresas siguen teniendo, antes ¿se acuerdan cómo operaban las empresas en silos? Donde estaba contabilidad, logística, finanzas, ventas, recursos humanos, etcétera. Ahora las empresas colaboran en horizontal. Se intercambian datos e información para tomar diferentes decisiones. No necesariamente ventas es el que te va a dar el dato que te va a hacer tomar la decisión. Muchas veces el dato viene de recursos humanos. Pero, pues tú como emprendedor, como empresario, como pyme, pues no eres especialista en todo. No sabes de recursos humanos, no dominas Entonces empiezas a utilizar esos ambientes multicloud para demandar aplicaciones que se complementan con lo que tú haces y te estás aliando de los expertos. ¿Y qué quiere decir? Ahí viene el famoso concepto de multicloud. Utilizas los servicios de una empresa digital por allá, puede ser una fintech, puede ser una empresa de logística, puede ser una empresa de servicios, o incluso te dan espacio para procesamiento porque hay picos en tu demanda y en el cloud te apoyas de eso. Bueno, pero lo conectas con tu cloud privada, con tu sistema, y debes de una persona de tecnología lo suficientemente dinámica para que sepa convivir con ese multicloud
irse a la nube pública, regresar, compartir información con la otra. Entonces debes de tener una tecnología muy avanzada donde nos encargamos mucho de respaldarlos y apoyarlos en cómo hacer esa estrategia multicloud. Otra definición que se llama Edge, y lo voy a tratar de poner en una forma muy simple. El Edge, como lo dice la palabra en inglés y en definición en español, es la orilla donde se generan los datos. Ahora los datos se generan en cualquier lado. Ustedes todo el tiempo están generando datos con su celular, con la laptop, pero las empresas empiezan a generar datos en el punto donde suceden las cosas. Incluso empresas agropecuarias, de leche me ha tocado, que empiezan a generar datos porque le ponen sensores incluso a los animales, a las plantas, a todo para obtener información y empezar a tomar decisiones. ¿Cuándo es mejor regar, cuándo no? Toda esa información llega, se conecta, se analiza, se hace el Big Data y se toman decisiones. Pero el Edge, también un ejemplo muy simple es los vehículos autónomos, los famosos autos eléctricos que, bueno, en Estados Unidos se manejan solos, incluso ha habido algunos accidentillos por ahí, pero es porque el Edge está produciendo cierta información que si no llega rápido al centro de datos, sea en tu empresa o en una nube pública, y lo entiendes, y la máquina con inteligencia artificial y machine learning manda el dato de corrección, el coche choca. Entonces, ¿qué sucede? El Edge es una forma donde se producen los datos, pero deben de tener esa misma capacidad de transmitirte información para que ahí se resuelva el problema. Entonces ya el cómputo no se hace ni dentro de mi oficina, ni en la empresa de cloud, sino en el Edge. Hay que saber conectar todo eso. ¿Qué pasaría si tú vas manejando en ese mismo coche autónomo eléctrico y adelante hay un deslave y pues alguien lo reporta, pero pues tu coche no recibió esa información? También te acerca un accidente y puedes tener incluso causas fatales. Entonces, el Edge, con eso traté de ejemplificar todo lo que sucede en la orilla, en el punto de venta, toda la información que llega de ahí y qué tenemos que hacer con ella. Data management. Dices, bueno, pues ya. Otra experiencia que les quiero platicar, platicaba incluso hace como 10 años con el director de una automotriz en México, y decía, es que tenemos todos los datos que podemos tener, tenemos muchísimos, sé quién me compra el coche, qué color, cada cuándo, cuál le gusta a su esposa, cuál le gusta a él, bla, 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 y ya no estoy vendiendo igual. Entonces decía, bueno, pues entonces, ¿qué datos estás analizando? Ese es donde entra la parte de data management, donde debes de tener herramientas de análisis de datos que te entreguen los tableros claros para que tú puedas conectarte con esa decisión de negocio. Y me voy a ir a partes románticas, como mencionaban hace rato. Hay empresas de café que no te venden el café per se, te venden una experiencia. Su pregunta de negocio era, ¿cómo entrego esa experiencia? No cómo entrego un café. Entonces, con los datos, ellos se dieron cuenta que estaban entregando una experiencia. Empezaban a ver qué es lo que pedía la gente, dónde quería estar sentado, qué estatus les daba. Entonces vendieron una experiencia, entregaron una experiencia, no entregaron un producto. Esas preguntas de negocio, a través del data management, te hacen analizar, y ahora, de verdad, un CEO, CFO, CXO, you name it, ya no decide sobre tableros del día de ayer, decide sobre tableros en vivo de qué es lo que está sucediendo, pero esa información cómo fluye, debes de tener una estrategia de data management. ¿Por qué? Porque si vuelvo al mismo ejemplo, el chiquito que nació digital, te va a rebasar por la derecha porque él tomó mejores decisiones con los datos. Y nuevamente la parte de ciberseguridad, que bueno, esa no va a dejar de existir, es donde yo siempre le recomiendo a todos mis clientes y a todos mis partners es, ponle mucho foco. Y ciberseguridad no es pues tener un antivirus, ¿no? Porque pues el antivirus es ya cuando te cayó la onda, pues ya sabes que la tienes, y si tu antivirus es bueno, pues te lo encapsula y ahí lo deja de un ladito a ver en lo que encuentran la solución. La estrategia de seguridad va mucho más allá. Ya no tiene que ser reactiva, tiene que ser proactiva. ¿Qué es proactiva? Buscas partners que se dediquen a la parte de seguridad porque va a estar arriesgando muchas cosas. Hay muchísimo riesgo ahora con la parte de comercio electrónico, con la parte de fintech, con la parte de logística, porque ya vieron y les puse ejemplos de cómo están todos los datos regados y se están recolectando datos por todos lados. Con una vulnerabilidad que se encuentren por ahí los hackers, que por ahí platicaban, que hay hackers que les pagan para detectar vulnerabilidades en las empresas
te roban todo. Y lo digo con respeto. Hemos visto instituciones de gobierno, instituciones financieras, instituciones de cloud que han sido vulneradas en su seguridad. Entonces la seguridad debe ser una estrategia. Yo como pyme debo de ser especialista en eso, no. Te tienes que asociar con un partner tecnológico que te ayude a desarrollar una estrategia de ciberseguridad, donde de manera proactiva te empiece a detectar vulnerabilidades, empiece a detectar comportamientos, ese famoso machine learning que les comenté y ese inteligencia artificial, empiecen a trabajar y digan, esto no está sucediendo. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, y seguro les ha pasado a los que tienen instrumentos financieros, una tarjeta de crédito. Ahora ya cuando detectan un movimiento medio raro, ya ni te preguntan, se bloquea. Incluso cuando estás en una zona donde normalmente no estás, se bloquea. Es proactivo, ¿sale? Entonces la estrategia de ciberseguridad es, sí tienes que proteger los dispositivos, el teléfono, la laptop, el centro de datos, pero tienes que proteger también los túneles de comunicación con los que te estás comunicando con todo eso, ¿sale? El modelo multicloud y as a service, sin entrar yo a detalle, ¿qué es lo que, y lo voy a tratar de resumir, es volverte más ágil como organización, como empresa? Sí, ten tu centro de datos, sí procesa información relevante donde estás tú, pero apóyate de esas nubes, de esos servicios tecnológicos por fuera que te van a reforzar cuando tú lo demandes. Antes era carísimo, antes platicar de este tipo de tecnología decía, no, es que eso es para los grandes, no, es para todos, ¿sale? Y ahora el as a service, el modelo cloud, lo que demandas es lo que te van a vender. Lo demandas más, pagas más. Utilizas menos, pagas menos. ¿Quieres terminar el contrato en enero que acaba la demanda? Perfecto, se vale. ¿Sale? Fíjense, esta encuesta que hicimos también de transformación digital, las pymes decían, el 70% estaba convencida que los van a hacer más ágiles. El 70%, 2/3 partes. Y el 64% decía, me va a permitir escalar o compactarme basado en la demanda. Y también voy a tener mucho control de mis flujos. Y el 54% está convencido de que con esto le dice adiós a su tecnología obsoleta. Pero todo también es asesorado de un buen partner de negocios. Ya platicamos el DH, lo único que quiero resaltar de la parte de DH es que ahora con el trabajo remoto y con esto de los sensores y el ejemplo que les puse del coche, etcétera, etcétera, ahora con la tecnología 5G, que en México ya es un hecho y poco a poco va creciendo. Digamos que ahorita estamos a 1000 megabits, la conexión celular o de las redes, etcétera, inalámbricas, bueno, ya está a 10,000. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más rápido llega la información, más rápido tomo decisiones de negocio. Más rápido, mi negocio lo pongo enfrente del de al lado, pero tiene que haber una red eficiente. La 5G, de verdad, es algo que viene a transformar esa parte de lo que sucede en el punto de venta y lo que les comenté hace un rato. Y toda esa parte de sensores, les platicaba en plazas agrícolas que le ponen sensores a las plantas para ver los niveles de humedad, etcétera. El ejemplo que les ponía de la leche y de las vacas es bárbaro. Se dieron cuenta que a cierta hora del día, si enfriaban a las vacas a través de unos puentes con agua, producían más leche, pero todo a través de sensores. Esa información tiene que ir rápido, porque si eso sucedió ahorita y toma la decisión mañana, pues el clima ya cambió de un rato a otro. ¿Sale? Y bueno, ¿qué sucedió con las pymes? En la parte de data management, 53% logró ofrecer mejor experiencia a sus colaboradores, o sea, a sus trabajadores, porque antes era clásico de, oye, necesito esta información, y el pobre de finanzas ahí se echaba un clavado y a ver de dónde sacaba la información que pedían para tomar la decisión. Obsoleto. La mitad de las empresas mejoraron la experiencia de los colaboradores. La mitad de las empresas incrementó sus ganancias a través del data management. Y el 40% atrajo más clientes con ofertas personalizadas. Eso de one size fits all ya no es eficiente, ya no jala. Y el tema de la ciberseguridad. Casi la mitad de las empresas de las pymes van a invertir en ciberseguridad en los próximos 3 años, porque pueden tener el mejor producto, el mejor e-commerce, la mejor logística, pueden estar financiados, pero si les vulneran un bracito de esos, pelas tu negocio. ¿Vale? Y esto es para cerrar. La transformación digital es para todos. Las personas nos tenemos que actualizar,
Tenemos que pensar de manera digital y cómo aterrizar esas herramientas para ser más eficientes en nuestro negocio, como empleados o en las decisiones que tomemos. Las empresas pequeñas, medianas o grandes, las pequeñas muchas se generaron digitales, check. Otras se tienen que transformar. Las grandes empresas están volteando a ver cómo digitalizan ciertas cosas porque si no, las pequeñas empresas se los van a comer. Hay muchas empresas que dicen, no, yo sigo siendo eficiente y sigo siendo proveedor de esta gran cadena de retail, pero si no te digitalizas, empresa mediana, esa gran cadena de retail ya tiene procesos muy digitales. Si no te digitalizas, te van a sacar de esa cadena productiva. Entonces vas a perder negocio. La digitalización, es un must. Está aquí y es un ongoing. Muchas gracias.